Hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo evento de la red de expertos GFP. Mi nombre es Freddy Arenas, miembro del Nodo Lambayeque. Nos encontramos otra vez juntos por este medio para compartir conocimiento y sobre todo fortalecer capacidades. Saludos a todos y cada uno de los miembros de la red de expertos GFP, para aquellos que nos acompañan desde los nodos de Apurímac, Cusco, La Libertad, Piura, San Martín y por supuesto de Lambayeque, así como también un saludo al reciente nodo de Lima GFP. El día de hoy vamos a continuar y seguiremos conversando sobre un tema muy importante que es sobre los códigos de conducta. Esta vez tenemos como invitado a don Frederick Boehm, experto de la Organización para la Cooperación y Desarrollo, OCDE. Frederick viene teniendo una agenda internacional muy cargada. Sin embargo, y a pesar de todo eso, agradecemos a él el tiempo que nos ha dispuesto para que nos pueda brindar y poder conversar sobre estos temas importantes orientados a manejar y a mejorar el desempeño de la gestión de las finanzas públicas y además también de la gestión pública en sí. Es importante resaltar que la red, es importante resaltar que la red está conformada por servidores públicos y académicos con la finalidad de que difundir prácticas y normativas que promuevan la mejora continua en las diferentes gestiones financieras públicas en el país. Nosotros, como red de expertos, la Red Nacional de Expertos, GFP, nace en el marco de las actividades del programa GFP Subnacional de la Cooperación Suiza, SECO. Y ahora, junto a ellos, pues nosotros estamos siempre generando capacitaciones como esta y motivando reflexión en todo el Perú. Este evento académico busca difundir entre los especialistas los retos de la implementación de mecanismos de integridad en el Estado peruano y las formas de su implementación en el país, a partir de la buena práctica recomendada por la OCDE. Además, también de la normativa nacional sobre control interno y pues también con los instrumentos de gestión y reportes disponibles. Este evento importante busca ser un espacio para el desarrollo de contenidos relevantes para la toma de decisiones, especialmente a quienes lideran las entidades de los gobiernos regionales, los gobiernos locales y universidades públicas del Perú. Y todos ellos en conjunto pues vienen desarrollando una implementación del sistema de control interno y sus componentes. En procura de seguir promoviendo estas buenas prácticas dentro de las entidades del Estado y en nuestra sociedad, es que la red de expertos se involucra de sobremanera para el bien ciudadano y desde la hermosa ciudad de Piura, con la finalidad de precisar el contexto del evento que hoy día nos convoca, vamos a tener la participación de la experta, miembro también de la red de expertos, ¿no? Desde el nodo de Piura, la magíster Juana Huaco, para quien nosotros le damos un espacio, una entrada, para que nos precise en pocas palabras o en las palabras que ella pueda decirnos. Adelante, Juana Huaco. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por la invitación a este magnífico evento para tratar justamente un tema tan relevante y actual como es el tema de la promoción de la ética en la función pública. Creo que estamos en el mejor momento, además de toda la emergencia que estamos viviendo, justamente de pensar y poner las bases para tener un compromiso, para trabajar en todo el tema de lo que es la prevención, para desterrar ya el gran problema que seguimos, que es el tema de la corrupción. Recordemos que antes de la pandemia, antes de la emergencia que estamos, el principal problema en nuestro país es la corrupción. Tiempos atrás era el empleo. Pensamos que en estos momentos también podría ser el tema del empleo, la economía, pero eso va a pasar rápido. Sin embargo, no podemos descuidar de trabajar justamente con estas acciones, de poder pensar, de poner las bases, de prevenir la corrupción y sobre todo promocionar la integridad, el buen comportamiento en la función pública. Esto es fundamental. Y ahora, soy de la idea de que esto, tal cual mencionado Freddy en la tan buena introducción que nos ha dado,
es que es un tema también de tener un compromiso de nuestras autoridades. De ahí tiene que partir. Si tenemos esto, si nuestras autoridades son conscientes de que hay que tener una cultura diferente sobre comportamientos a uno de los servidores, de los funcionarios públicos en cada una de las instituciones, esto de verdad que va a ser de beneficio para todos. Estos comportamientos a uno requieren justamente un diagnóstico, un análisis dentro de cada institución. Yo creo que los ambientes laborales de las instituciones públicas muchas veces no son las más adecuadas, reconocido por los mismos funcionarios, reconocido por los mismos servidores. En cierta medida, sin poder hacer nada. Se ven actos, conductas, comportamientos no adecuados, pero ¿qué hacemos? Dejar hacer, dejar pasar. Y esto va año a año, año a año. Y es momento de tener esa cultura diferente, de tener unas buenas prácticas, de corregirnos mutuamente. Entonces, y esto lleva a que va al final llevar un buen servicio al ciudadano. Realmente felicito de este esfuerzo de que nos están proporcionando una guía justamente donde se están identificando los caminos que se pueden hacer, por dónde podemos empezar. O sea, ¿cómo podemos entender esos conceptos esenciales sobre valores compartidos, la participación, estas ideas que hay que ya introducirlas? Las podemos leer, las podemos escuchar, sin embargo hay que vivirlas, hay que aterrizarlas. Y esto implica de que tener diferentes ideas, porque justamente en las instituciones públicas lo que más te tienen son diferentes ideas. ¡Qué magnífico es eso! ¡Qué bueno! Tener diferentes pareceres. Sin embargo, hay que fomentar el diálogo y el respeto. Yo creo que tenemos un reto por delante con esta guía que nos están proporcionando, las buenas prácticas que hay que hacer, nuestras autoridades que son conscientes, todo el ánimo de los especialistas y los expertos, de la buena gente que hay en todas las instituciones públicas y ayudarnos. Es un comportamiento humano que debemos entre todos corregirnos. Si mejoramos estos ambientes laborales en cada una de las instituciones, mejoraremos nuestro servicio público. Mejoramos el servicio público y nos mejoraremos nosotros mismos. Y si nos mejoramos nosotros mismos, definitivamente estaremos en vías a un mejor desarrollo. Muchísimas gracias por esta invitación y con muchas ganas de poder escuchar y participar de los expertos justamente en estos temas, pero el reto lo tenemos. Muchísimas gracias. Excelente, excelente, excelente. Ha sido excelente las precisiones y gracias por tu participación. Sin duda que hablar de los códigos, excelente. Ah, excelente, Juana. Sin duda, hablar de los códigos de conducta significa incidir mucho en los comportamientos de los individuos para lograr el bien supremo. En todo caso, en los servidores públicos, el bien supremo o la finalidad de la función pública, que es servir a la nación, servir a la ciudadanía. Bien, entonces, continuando con esto y a punto ya de iniciar la entrevista, es imperativo precisar en el contexto donde el Estado peruano viene buscando promover la integridad y el respeto a los principios éticos, ¿no? Y es así, es así. Hay que nosotros ir fomentando y sobre todo cambiando y adoptando una cultura de integridad y ética pública en los servidores civiles y en la ciudadanía. Bien, expertos y amigos de la red que nos acompañan hoy día, a continuación daremos paso ya a la entrevista, a la importantísima entrevista a nuestro invitado Frederick Boeing, con la cual estará a cargo del líder de sostenibilidad del programa GFP Subnacional de la Cooperación Suiza, CECO, nuestro estimado maestro y líder de la red de expertos, Limber Chero Senmache, para quien le concedo el espacio para la entrevista a Frey. Adelante, Limber. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, estimado Freddy. Muchas gracias, profesora Juana Huaco, por esas magníficas palabras, tanto Freddy como de usted, que dan un buen marco para lo que será esta entrevista. Bien, ¿cómo estás, estimado Frederick? Buenas tardes en París, buenos días acá en Perú. ¿Estás con el mute?
Por supuesto, debía pasar, lo típica en estos tiempos. Buenos días, Sí. amigo Limberg. Es un placer estar con ustedes, por lo menos virtualmente. Muchas gracias por tu tiempo, como decía Freddy, estimado Frederick. Entonces, mira, te cuento un poco en qué estamos en la red de expertos. Tú nos has conocido desde la preconcepción, ¿no?, de la unión de los gametos en cada una de las ciudades, incluso conoces de campo muchas de las ciudades en las que actúan este programa de la cooperación Suiza-SECO, y te cuento que ya floreció y esta red, que en algún momento era solo una conversación entre cafés, ahora es una realidad y se dedica a hacer este aprendizaje entre pares, en donde vamos con lo que Suiza les dio de asistencia técnica y en cursos de capacitación, ahora lo vuelcan en beneficio de otros gobiernos y de otros funcionarios que tienen la oportunidad ahora de aprender vía estos expertos de la GFP. En ese marco, estimado Frederick, un tema que ha surgido de la conversación, el debate con muchos gobiernos subnacionales, es el tema de ética. Y dentro del tema de ética, el tema de integridad sale a la luz y salen los instrumentos de control interno. Entonces hay ahí toda una serie ya de conceptos dentro de, digamos, el vocabulario del día a día. Pero tú más que nadie comprende que el problema de logos, el problema del aprender, implica que siempre debemos estar con ese tema refrescándolo, ¿no? Entonces, aprovechando tu presencia, estimado Frederick, nos gustaría esas primeras acercamientos desde la práctica que tú tienes en varias partes del mundo con este tema, sobre lo que debe quedar en la mente de un funcionario, de un servidor público, sobre ética y sobre conducta, como marco para la conversación de los códigos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Limberg, y es un placer ver cómo evolucionó el proyecto y la red de expertos que tienen ahora, que precisamente es la idea, o sea, desarrollar el factor humano, los recursos humanos, suena horrible, pero la gente, las personas, los individuos que realmente hacen el trabajo en el día a día, son ellos que son importantes, y eso ya es el primer punto. Porque muchas veces cuando estamos promocionando políticas, leyes anticorrupción, incluso herramientas que se hablan ahora mucho, herramientas digitales, al fin y al cabo, un cambio solamente sucede si hay gente que usa, que aplica las herramientas, que aplica las leyes, que implementa esas plataformas digitales, por ejemplo, que hace uso de los datos. O sea, el cambio sucede cuando la gente empieza a comportarse de manera distinta. Si no, estamos siempre en lo mismo. Entonces, este factor humano es clave. Y la ética es muy, quizás cuando uno piensa en los escándalos de corrupción, podría tener la tendencia de decir, bueno, que va a cambiar un código de ética ¿no? Frente a estos grandes escándalos de corrupción. Pero precisamente creo que es el enfoque que ha cambiado en los últimos años. Si estamos viendo las políticas tradicionales anticorrupción, buscan básicamente identificar y sancionar a los malos. Y parten un poco del supuesto que todos son potencialmente malos, o sea, corruptos, si se confrontan con una oportunidad para hacer algo mal. En Colombia hay un dicho que dice papaya puesta, papaya partida. O sea, cuando hay oportunidad, se toma. Pero por supuesto no es así, y hay cada vez más evidencia experimental alrededor del mundo, evidencia que de hecho nosotros los humanos somos y nos gusta sentirnos bien, honestos, y la gran mayoría de la gente hace su trabajo bien. Y si uno piensa en las medidas tradicionales anticorrupción, que enfocan mucho en los malos, eso no solamente es insuficiente, sino también impone un costo a todos los otros, a todos los demás. Entonces, esa perspectiva de ética pública, de integridad, resalta la necesidad de pensar en esos otros, en los que no son corruptos. Quizás no son ángeles, porque sí hay a veces algunas
bueno, digamos, tentaciones, pequeñas faltas, pero no es esa corrupción fuerte y dura. Y es ahí donde la ética puede ayudar, en proveer una guía, en mejorar el comportamiento, en proveer una guía en esas áreas grises, en los dilemas éticos que podemos confrontar todos los días, en saber aplicar, identificar y gestionar un conflicto de interés, entender que no es malo, que es simplemente una situación de riesgo que hay que gestionar. En fin, la ética es como esa brújula que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y se podría hablar mucho más todavía sobre este tema, Lindbergh, pero quizás me ayudas en buscar el enfoque. No, está perfecto como entrada, estimado Frederick, y nos da pie a la siguiente pregunta, ¿no? Tú has dicho aquí una sentencia, una frase que creo yo que revitaliza ese convencimiento que tenemos en la red de expertos y en el Perú subnacional de funcionarios trabajando, que los buenos somos más. Efectivamente, hay problemas a nivel de conducta, hay zonas grises en la reglamentación, hay zonas grises en las finanzas públicas, pero eso no significa que el acercamiento deba ser por el lado de todos van a robar y por lo tanto hay que ver la forma de evitar robar, sino por el lado de cómo promovemos que haya más gente buena, ¿no? Me estoy refiriendo un poco pensando en esos modelos tipo el australiano, en donde tienes los ángeles, los normales, el 90 y tantos %, y los no ángeles, por llamarlos de algún modo, ¿no? Entonces, allí yo creo que hay ejemplos, y tal vez con la mirada que tienes de varios lados a la vez, tal vez pudieras acercarnos hacia algún desarrollo que haya funcionado. ¿Por dónde es que debemos ir? ¿Por dónde va el mundo? ¿Y qué ejemplos deberíamos tomar en cuenta para justamente fortalecer esa mirada y que la percepción respecto de la gestión pública sea el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío? Sí, Lindbergh, de hecho, tocaste un punto muy importante que es el tema de cultura. Y creo que es mucho más práctico pensar en cultura organizacional para nuestros efectos. Si piensan en Lima, puedes tener en un edificio una organización con un clima ético, con una cultura organizacional de integridad muy desarrollada. Cruzas la calle, entras en otro edificio, otra organización pública, por ejemplo, y es un clima, una cultura completamente distinta. Sin embargo, es en Lima, son los mismos peruanos, y sin embargo pueden haber unas dinámicas muy distintas. Y eso tiene que ver mucho con lo que mencionaste de los ángeles y los demonios. Normalmente son más o menos siempre las mismas proporciones de personas, pero a veces los malos son más visibles y dominan los demás. Y sobre todo los que no son corruptos per se, desarrollan todo tipo de justificaciones, racionalización mental para seguir en la organización. Por ejemplo, bueno, es normal, todo el mundo lo hace, si no lo hago, voy a perder el trabajo. Entonces se mantienen más o menos como oprimidos. Y una cultura de integridad precisamente busca fortalecer estos, visibilizarlos más, los buenos, y unirlos. ¿Sí? Porque los malos siempre habrán, y ahí están los controles internos que aplican, etcétera. Pero la cultura de ética, de integridad, realmente se alcanza visibilizando y resaltando los demás. Me preguntas por buenas prácticas. O sea, mencionaste Australia. Por ejemplo, el sector público australiano tiene un código de integridad, de ética, que me parece muy interesante. Son simplemente 5 valores que en inglés incluso forman la palabra, o sea, la frase I care, o sea, me importa. Ahora se me olvidaron cuáles exactamente son estos 5 valores, pero no soy funcionario público australiano, aunque son imparcial,
imparcial, comprometido, accountable, o sea, que rinde cuentas. Transparente. Respetuoso. ¿Cómo? Transparente, accountability. Sí, respetuoso y ético. Y sobre todo estos 5 valores están enmarcados en todo un sistema de gestión alrededor, que considera, por ejemplo, el liderazgo, que considera cómo se involucran, cómo se implementan esos 5 valores a través de la gestión. Y es un muy buen ejemplo. Pero en la región, hay un país vecino, Colombia, también tiene una muy buena práctica con el Código de Integridad que desarrollaron hace ya 2 o 3 años. El primero fue un proceso muy participativo. O sea, preguntaron a los servidores públicos y a los ciudadanos cuáles son los valores más importantes que deberían guiar a un funcionario público. Hicieron unas encuestas, talleres, grupos focales y finalmente quedaron con 5 valores también. Y sobre todo, o sea, muy simples: honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia. Y alrededor de y eso es realmente lo bonito, alrededor de este código desarrollaron toda una estrategia de implementación, una caja de herramientas, autodiagnóstico que los municipios, las entidades pueden hacer para ver dónde están en la implementación del código y realmente entender que el impacto de un código no se da a través del código mismo, sino a través de su uso. O sea, de cómo se involucra, cómo se implementa en la gestión diaria, cómo los líderes, y no solamente los al más alto nivel, sino esencialmente todos los que tienen alguna función de liderazgo de personal, como ellos también viven y lideran con el ejemplo estos valores. Es ahí donde realmente se puede generar un cambio. Claro, proveer guías, capacitaciones, etcétera. Y algo, y quizás con eso termino, la evidencia muestra que pequeños recordatorios morales, llaman recordatorios éticos, o sea, simplemente recordar de manera oportuna, justo antes de que se toma alguna decisión importante, se le recuerda que existe tal cosa como el código de integridad, como los valores, inconscientemente nos lleva a actuar de manera más ética. Ese punto es clave porque ya estás ahí incorporando neurociencia, ¿no? Un poco el lóbulo anterior, un poco de memoria de corto plazo, memoria de largo plazo, y que inciden en el comportamiento de las personas. No digo ético incluso, sino lo bajo a un nivel más abstracto, comportamiento. Incluso, ya no quiero entrar aquí en debate, pero te comento, he estado leyendo que incluso no sería solo el cerebro el decisor y su memoria de corto plazo, sino también el tipo de alimento que has consumido en las últimas 8 horas, ¿no? Ya hay ahí algún tipo de elaboraciones sobre que si tienes más proteínas o más aminoácidos, tu cerebro está predispuesto a cis o a nos. Pero ya, bueno, eso es otra cosa, ya lo dejamos para una siguiente charla. Pero sí, Frederick, entonces tú allí pones unas contribuciones que de una manera simple y sencilla, como siempre lo hace Frederick, por eso es que es muy valioso tu aporte, ya has condensado una serie de avances que se han tenido en los últimos años en el mundo. Entonces nos queda más que sobre esa base sentarnos en esos hombros de gigantes y poder un poco ver qué se ha hecho, porque todo eso que mencionas, estimado Frederick, nosotros te lo hemos escuchado atentamente en Perú, ya en los desarrollos que has venido teniendo, y se han puesto en esta guía que mencionó la profesora Juana Huaco de la Universidad de Piura sobre esta guía de implementación participativa de códigos de conducta en el Perú. Al respecto, ahí te cuento que hay novedades también, estimado Frederick. Si bien el programa los ha impulsado y están los códigos vigentes y haciendo cambios en los gobiernos subnacionales en los cuales nosotros trabajamos, te cuento que ahora también hay otros gobiernos subnacionales que empiezan a implementarlo y toman como guía el documento trabajado con vuestra participación.
Y lo interesante es que esto no parte por una recomendación de la cooperación internacional, no parte solamente por un pedido de los rectores, sino que hay todo un movimiento de los gobiernos por querer diferenciarse. Incluso algunos gobiernos, te cuento un caso que nos ha pasado, estuvimos con Freddy el viernes conversando con las UGELs de Puno y las unidades ejecutoras de educación de Puno y de Tacna, en el sur del Perú, y querían implementar su código de conducta, ¿no? Y recién allí, en algunos casos, mi saludo para Puno y Tacna, que los he visto allí en interno, que están también presentes hoy día, nos han dicho, no teníamos tan claro este tema, pero sí sabíamos que queríamos integridad. Y ahora que tenemos esta guía, no sabíamos, pero también veo que tiene, o sea, ellos me dicen, ¿no? Vemos que tiene también temas anticorrupción y vemos que tienen los principios de la OSD, o sea, vemos que es algo que luce sencillo, pero que es un cambio importante ya a un nivel, digamos, conductual, a un nivel de personas, y entienden ya otras cosas, ¿no? Por ejemplo, entienden el marco de compatibilidad e integridad con esfuerzos de control interno, entienden el marco de compatibilidad e integridad con una cultura organizacional y una gobernanza mucho más transparente, entienden, mira, sin haber tenido un curso en Australia, entienden el iCare, ¿no? Entienden los principios colombianos, porque los que mencionas son parte de los códigos de conducta de Lambayeque, honestidad, respeto, están en los códigos de conducta. Y entonces, para una realidad como el Perú, que es distinta, y tú bien la conoces, en el sur, en el norte, costa, sierra, selva, ¿no? 38 grados, 20 grados, 0 grados, todo junto. Entonces, creo yo que permite esa ductibilidad y creo yo que hemos encontrado en esta herramienta algo interesante. Entonces, mira, ¿qué opinas de esto que te estoy contando desde una mirada de lo que está pasando en Latinoamérica, desde la red de integridad que hay entre los países en la cual tú tienes un papel líder, de los esfuerzos de la OCDE, en los cuales también tienes un papel de liderazgo? ¿Cómo ves este esfuerzo? Bueno, me alegra muchísimo de escuchar esos avances, de verdad, y mencionaste algo importante, porque ese tipo de trabajo permite también a los buenos gobernadores, por ejemplo, que quieren hacer un cambio, demostrar un compromiso visible con valores éticos, con la función pública y con hacer las cosas bien para los ciudadanos. No es solamente ese enfoque negativo anticorrupción, que también es necesario. O sea, a veces también me entienden mal y dicen, no, Frederica ha dicho que ya no se necesita sancionar ni detectar los corruptos. También es necesario, pero lo que lo que no se hizo lo suficiente es ese trabajo preventivo en valores, en integridad. Yo creo que el caso peruano es un ejemplo muy, muy importante también para la región, para mostrar que es posible hacer este tipo de intervenciones también a nivel municipal, regional. Porque además, bueno, mencionaste las 3 regiones, pero realmente cada municipio es un poco distinto, dependiendo de la actividad económica que tengan, si es un puerto, si es más agricultura, si es turístico. O sea, van a tener desafíos distintos, otro tipo de relaciones con los ciudadanos, con otras personas que pasan, con empresas. Y este tipo de trabajo preventivo de los códigos permite tomar en cuenta estas especificidades del nivel local. No es solamente una norma dictada en Lima que se aplica a todos y que muchas veces pues carece un poco de, como decía, de realidad a nivel local, sino es al revés. O sea, es algo que nace en el nivel local, que es desarrollado, como lo mencionas en esta guía participativa, de forma participativa. Los funcionarios se sienten también dueños del proceso, se sienten dueños del código. Un reto ahí es la fuerte rotación de personal, desafortunadamente en muchas regiones. Eso es algo que todavía hay que trabajar mucho, pero no es solamente un problema en Perú, es el caso en muchos países. Pero son avances muy, muy importantes que mencionas y pues estoy muy, muy contento y son cosas que estamos llevando también en la OCDE a
otros países y contando la experiencia de Perú. Por ejemplo, ahora en Colombia lo mencionamos bastante también el trabajo que venimos haciendo en el Perú. Bueno, entonces, contigo presente, quiero hacer mención a nuestros expertos en la GFP, parte de la red, y funcionarios en Piura, en Lambayeque, en San Martín, en Cusco, en Apurímac, que fue el primer código de conducta que se hizo en el Perú. Luego siguieron los de algunas otras regiones y los del Ministerio de Economía y los del Ministerio del Ambiente ya posteriormente, y usando la guía nuestra, la guía subnacional. Entonces creo que hay ahí una ola que no debe de caer y que gracias al tiempo que estás dedicando ahora y otros espacios que estamos nosotros promoviendo, creo yo que va a ser un tema que tiene que seguir para adelante hasta llegar, no sé si con códigos, pero sí con el mensaje a todos los estamentos del Perú, ¿no? Frederico, un poco aprovechando esa línea, una pregunta que también surge en muchos gobiernos es, ya tenemos integridad, cultura organizacional enfocada en valores, tenemos el código de conducta como una ayuda adicional desde el punto de vista del comportamiento. ¿Qué sigue? ¿A qué más le debemos echar ojo? Bueno, en nuestro equipo también hay todo un equipo que trabaja el tema de auditoría, gestión de riesgos, control interno, y al inicio mencionaste el tema de control interno. Y quizás eso es un poco el próximo paso. Porque si piensan en el modelo de las 3 líneas de aseguramiento, la primera línea, que básicamente somos todos los servidores que trabajan en una entidad, que somos responsables, por ejemplo, por la identificación de riesgos, por aplicar controles internos, por identificar que estamos en una situación de conflicto de interés y transparentarla, por buscar consejos si tenemos una duda en aplicar alguna regulación. O sea, todas esas cosas que realmente son responsabilidad de cada uno. Eso es la primera línea. Lo que estamos viendo es que cada vez más países también tienen en la segunda línea, que es la segunda línea de apoyo, de supervisión un poco de la primera línea, pero sobre todo la de apoyo. Es como una idea de cumplimiento público, de apoyo a los servidores en identificar, por ejemplo, riesgos de identidad, en aplicar los valores. Y en el Perú, por ejemplo, la Secretaría de Integridad Pública desarrolló este modelo de integridad que tiene varios componentes, que de hecho muestra que la integridad no es asunto de una sola unidad, sino tiene varios aspectos. Pero hay que asegurar que todos esos aspectos se implementen de manera coherente y coordinada en una entidad. Y esto puede pasar en estas unidades de apoyo, que serían, por ejemplo, las oficinas de integridad institucional a nivel nacional en el Perú, y ahora también cómo esto se podría aplicar a nivel subnacional, y como se ve, estamos especialmente ahora terminando un trabajo que mira un poco esto, o sea, cómo se podría implementar a nivel de gobiernos regionales. Porque estamos viendo que cada vez más países tienen esa función de apoyo. Parece que necesitamos realmente un actor de integridad que es como el motorcito dentro de la entidad que promociona la aplicación de las políticas de integridad, que es la cara visible de la integridad, que tiene la confianza de los servidores públicos, o sea, que, por ejemplo, no aplica sanciones, porque como servidor público no voy a ir con una duda ética a una instancia que potencialmente me va a sancionar. O sea, debe haber una cierta confianza, un apoyo. Todo esto se podría ver en esa primera y segunda línea. Eso es la gestión de integridad en una unidad. Y por supuesto, ahí estaría la tercera línea, la auditoría interna. Y eso quizás es una debilidad en el Perú, porque no existe realmente esa, o sea, en muchos organismos no existe todavía esta función de auditoría interna. Existen las oficinas de control institucional, pero de hecho son control externo, ¿no? Control externo, interno dentro de las entidades. Quizás eso podría ser el próximo paso también en el Perú. O sea, tener esa lógica de gestión de integridad y el aseguramiento que esta gestión funcione, pero desde lo interno.
Sí, Frederick, ahí sin querer irme del tema, pero hay un reto como país para definir bien las rectorías respecto de determinados temas, ¿no? No quiero ahondar, pero ya el informe de la OCDE, los informes 2016, 2017, recuerdo los eventos que hicimos con Servir, con Contraloría, juntos, PCM, Secretaría de Gestión Pública en específico. Creo yo que ya sabemos y que nos están escuchando desde el gobierno central, ya saben a qué nos estamos refiriendo y es un reto que va a llegar en algún momento y en época de elecciones creo que va a ser discutido, espero yo, por los distintos, las distintas opciones de candidatos, de partidos que va a haber. Y en eso también creo que estoy seguro va a haber un avance. Pero permitiéndome esa licencia de haberme salido un poco para el tema nacional, un tema que también ha entrado dentro de ese éxito y que tú lo has mencionado, se ha mencionado implícitamente también en los esfuerzos internacionales, es la importancia de que sea participativo el llegar al detalle de los valores, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo podemos reforzar ese punto, ¿no? Porque a veces se tiende a decir, no, yo soy el jefe, yo digo cómo, ¿no? Entonces, allí, ¿cuál sería tu apreciación adicional, estimado Frederick? Bueno, es muy importante ver, sobre todo el tema de los valores, de los códigos. No es un asunto legal. Y en muchos países hay quizás un poco esa confusión de que el código se vuelve otra ley. Eso hay que realmente intentar evitarlo. Los códigos apuntan más al nivel cultural, a las normas informales. Y ahí es muy, muy importante que todo el mundo realmente se siente comprometido con estos valores. Y Liliana Caballero, que fue ministra de Función Pública en Colombia, siempre habla de un modelo muy simple que habla de que para que realmente algo impacte en la conducta, deben estar alineados tres áreas, la moral, la cultura y la ley. O sea, la ley, por supuesto, por ejemplo, prohíbe ciertas conductas. Después hay el ámbito que es más social, cultural, que es regulado por ejemplo, ¿cómo se dice? La vergüenza, el reconocimiento mutuo, por ejemplo. Son reglas y valores, y ahí estarían los códigos. Y además hay el ámbito moral interno, ¿no? La autorregulación de los servidores públicos. Y solamente si esos tres están alineados y apuntan a la misma dirección, va a haber un cambio en la conducta. Todos conocemos leyes y políticas que estipulan ciertas cosas, pero que no se aplican porque precisamente la cultura o la norma social es distinta. Y generalmente es más fuerte incluso. Entonces es muy importante apuntar a este participativo. Ahora, ¿cómo lograrlo? En particular en un contexto en el cual, lo que mencioné, donde hay fuerte rotación de personal. Por ejemplo, asegurando y resaltando que es un documento vivo, que no es, que el código no fue decidido en el 2018 y ahí se queda, sino de forma regular quizás revisarlo, discutir con los empleados si todavía sigue relevante, si se entienden los valores en el contexto de la organización, porque es ahí donde se vuelve concreto. O sea, ¿qué significa honestidad en el contexto de una escuela? ¿Qué significa en el contexto de un hospital? E incluso de compras públicas en un gobierno municipal. Es ahí donde realmente se vuelve concreto y la gente empieza a entender cuál es el comportamiento, y eso logra complementar la ley, reforzar la ley. La ley es como el mínimo, el código puede ir más allá. Muy buena aproximación, Frederick. Me parece que por ahí entonces es por donde debemos explorar, y yo estoy seguro, porque también aquí hay académicos de gestión pública y de temas de fundamentos para la administración en general, pública y privada. Creo yo que estás tocando la raíz, ¿no? El acuerdo social legal, el acuerdo moral y el compromiso ético moral, ¿no? El compromiso personal con el tema.
y ya está clarísimo entonces por dónde es que apunta el código de conducta y la importancia de que sea participativo. La verdad es que ya este video queda grabado y creo que se va a reproducir varias veces en esta partecita porque son conceptos duros, parecen sencillos, pero estamos tocando las fibras de la cultura occidental, incluso diría yo, ¿no? Bien, un siguiente punto, estimado, dentro de este grupo de grandes términos que hay en el plató, dentro de la discusión, es el tema de gobernanza, ¿no? Te lo pregunto en el sentido de, ya estamos enfocándonos en apuntar a lo bueno, desde la ley, desde la moral, desde la ética, pero esto se refleja en una organización con niveles de gobierno, con una estructura que tiene claros los objetivos y que tiene claro a dónde va, ¿no? Y creo que allí el concepto de gobernanza creo que aplica de una manera específica. No sé cómo lo ves tú en ese punto. Sí, o sea, el término de gobernanza, como sabes, hay muchas definiciones distintas, incluso discusiones interesantes sobre gobernabilidad y gobernanza, cuáles son las diferencias, etcétera. Sinceramente, a mí me gusta la definición del Banco Mundial, que es muy simple. Muchos dicen demasiado simple, pero me gusta, aquí la voy a leer. Son los procesos, tradiciones e instituciones por los cuales la autoridad es ejercida en un país o a nivel regional. O sea, es cómo se ejerce la autoridad en alguna parte, que implica los procesos de selección de los líderes, la capacidad de formular e implementar políticas y el respeto de los ciudadanos y del Estado, o sea, del sector público, vis-a-vis a estas reglas que enmarcan la cooperación. Y ahí están los valores, por ejemplo. Yo creo que o sea, a mí me ayuda mucho para entender qué es gobernanza y por qué es relevante. Porque por un lado muestra la relevancia de asegurarnos que los que llegan al poder, sea a nivel local, regional o nacional, cumplen con ciertos, bueno, incluso valores éticos, capacidades, que cumplen con su promesa, o sea, asegurarnos que lleguen las personas indicadas. Y aquí estoy pensando, por ejemplo, en los temas de integridad electoral, que es un reto en muchos países, de financiamiento político, donde precisamente no llegan las personas, digamos, que serían los más indicadas, sino los que tienen mejores vínculos con algunos élites locales o empresariales, por ejemplo, y luego devuelven los favores a estos grupos que no son la mayoría de la persona. Y en América Latina hay un muy alto, creo que son cerca del 80% en promedio de la gente que piensa que están gobernados por grupos poderosos en sus propios intereses y no por personas que gobiernan en el bien de todos. Entonces, eso refleja realmente una preocupación muy grande, porque eso toca, como lo mencionaste, el contrato social que tenemos. La democracia precisamente parte de esa idea de que delegamos el poder a gente en las cuales confiamos. Y bueno, creo que vamos a hablar de confianza luego. Esto es el primer punto. El segundo punto es la capacidad de implementar y diseñar e implementar políticas públicas relevantes y buenas y respetar las reglas. Entonces yo creo que a cualquier nivel esta manera de ver la gobernanza nos ayuda en entender dónde podrían estar los problemas y cómo abordarlos. No sé si respondí bien a tu pregunta, pero a mí me ayuda esa definición. No, Frederick, definitivamente nos brinda una carretera segura para los objetivos que queremos en esta ruta, primero de corto plazo, que es mejorar con pasos cortos las culturas organizacionales subnacionales peruanas, teniendo en cuenta los altos índices de rotación, ¿no? Y los otros problemas que ya tú conoces y que has mencionado. El otro punto que ya lo hemos tocado desde el centro mismo y que también lo hemos merodeado con todos los conceptos es integridad. Entonces,
allí, dentro de lo que significa este abordaje de códigos de conducta, del acercamiento hacia lo bueno, ¿cuál sería la circunscripción conceptual, si me permites la figura, para el concepto de integridad? Bueno, eso es más, de cierta forma, más simple que lo de gobernanza. La integridad a un nivel individual es hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Es seguir esa brújula ética, alinear su conducta con los valores, con los principios que uno tiene. La integridad pública, o sea, el concepto que estamos manejando en la OCDE, es un poquito más compleja, pero básicamente va en la misma dirección. Es hacer lo correcto, pero desde una perspectiva del sector público. Y en esencia, o sea, básicamente se trata únicamente de asegurar que siempre prevalezcan el interés público encima del interés privado. O sea, asegurar que las políticas estén diseñadas e implementadas a favor del interés público y no a favor de algunos grupos poderosos que logran manipular de alguna forma o el diseño o la implementación de políticas públicas. Eso requiere acciones a nivel individual, hablamos de los códigos de ética, etcétera, pero también a nivel institucional, o sea, normas, reglas, herramientas como de diferentes tipos. En esencia es eso de asegurarse que el interés público prevalezca sobre el interés privado. De acuerdo. Y entonces allí permíteme elaborar sobre la base de lo que has mencionado. Entonces esta gobernanza e integridad enfocadas en el tema que estamos viendo sería que la organización se asegure en hacer lo bueno desde el punto de vista de los líderes, el estamento organizativo, su esqueleto organizacional, y desde los clientes, o en este caso los ciudadanos, con control social y todo lo demás, ¿no? Ya me estoy metiendo yo nuevas palabras también. Pero por ahí va, ¿no? Todos apuntando a ese gran concepto juntos. Sí, de hecho perdón, eso es algo que se me olvidó y es muy importante que lo mencionaste. La integridad pública no solamente es responsabilidad del sector público. Se puede hablar de una corresponsabilidad que tienen todos los ciudadanos, todas las empresas, todas las personas en una sociedad para asegurar que haya porque sabemos que hay oferta y demanda, es más complejo, no solamente es el sector público. Se me había olvidado esto. Me fui un ratito, creo, Frederick. Ya volví. Sí. Bien, Frederick. Entonces, mira, yo creo que hemos abordado los puntos claves que un poco han estado en la discusión con varios de los nodos de la red de expertos. Hay algunas otras interrogantes que voy a ir mencionando, pero yo quería invitar nuevamente al panel tanto a la profesora Juana Huaco de la Universidad de Piura, que la Universidad de Piura se pliega a este esfuerzo de la red de expertos ahora para este evento, y a Freddy Arenas, quien ha implementado la sensibilización sobre códigos de conducta en municipalidades en Lambayeque, para un poco abrir un poco el debate. Tal vez desde el lado de la profesora Juana habría algún comentario, alguna pregunta directa para Frederick. Profesora Juana, la dejo en la palabra. Ok, muchísimas gracias, Limber. Agradecimiento de todos los conceptos que nos ha dado. Definitivamente ya tenemos un camino. Yo sí me planteo una gran inquietud, porque definitivamente desde la parte de la educación, desde la parte de la docencia, yo estoy en el ámbito netamente universitario, sí veo que cada vez es más importante inculcarle a los jóvenes el que vean al sector público como una gran oportunidad y que entren al sector público con un tema de servicio y compromiso. Sin embargo, estos esfuerzos a veces grandes y a veces que no damos resultados, es porque encontramos justamente en las instituciones el no poder trabajar.
yo comencé y mi opinión es que deben ser los mismos servidores, deben ser los mismos funcionarios de ese clima o de las autoridades, el que también mejoren y sea atractivo para los jóvenes. Seguimos y mi pregunta sería, ¿cómo hacer ese modo atractivo? Porque lo podemos conversar en las aulas, lo podemos dar en las lecturas, pero hay una cierta rechazo todavía, veo en muchos profesionales jóvenes de poder entrar a participar en el sector público. Y mi pregunta va si es que son los mismos funcionarios que están ahí, son las mismas autoridades que no canalizan, no sé cómo se dan en otros países, ¿no? Porque hablamos de meritocracia, pero a veces las políticas no se dan ahí en nuestras instituciones. Quienes se promueven justamente son agentes, me lo dicen los jóvenes, que ya tienen 10, 15, 20 años, son los que promueven, ellos que están empezando, entonces se retiran. Entonces, ¿cómo romper ese círculo? Gracias. Sí, ahí abordas realmente un tema muy complejo y complicado. Reforma del servicio civil también. Y Servir está trabajando en eso desde hace mucho tiempo, desde bastante tiempo. No es fácil. Yo me acuerdo, hay un artículo del 91 que mira los desafíos de reformas del servicio civil en América Latina, en 1991, y lo leo ahora y es exactamente lo mismo. Uno se pregunta ahí, bueno, ¿qué está pasando? Y precisamente es el vínculo con la política. Lo que mencioné un poco, el tema electoral, juega un papel en muchos países que impida los cambios quizás más profundos en el servicio civil, pero es absolutamente necesario. Otro tema quizás diferente es esa percepción muy negativa que existe en muchos países del servicio civil. Desafortunadamente, en muchos países uno escucha al funcionario público y piensa en corrupto. Y aquí quizás la agenda anticorrupción o lo que se hizo en la comunicación de campañas anticorrupción quizás no fue, o mejor dicho, quizás tuvo algunas consecuencias indeseadas en promover precisamente también una visión muy negativa sobre el servicio civil, sobre los funcionarios públicos. Y creo que eso es un tema que hay que trabajar más, y hay varios países que intentan trabajar esto de enaltecer los funcionarios públicos, demostrar que están haciendo un trabajo muy importante, de que se sienten bien haciéndolo, que sean reconocidos también haciéndolo, pero es un trabajo que, bueno, hay todavía mucho camino por recorrer, no solamente en el Perú. Pero es clave, o sea, para mí es clave. Y de hecho, mirando ahora la situación de la crisis económica, socioeconómica del COVID, y con más presión presupuestaria, es probable que pues sea todavía más difícil apuntar a una planta más, por ejemplo, más profesionalizada, más continua en el sector público. Definitivamente es un desafío grande, pero se han hecho progresos y hay que seguir invirtiendo en esto. Estimado Freddy, desde Chiclayo, ¿algún comentario, inquietudes? Sí, interesante, Liber, lo que Frederick nos está compartiendo, ¿no? Y recojo de él algo que es muy vital, muy importante cuando nos dice de que hay que invertir el tiempo en tratar de buscar y orientar las conductas adecuadas, pues no, dentro de la gestión pública. El tema de la promoción de la integridad pública es un tema que viene desde antes. Parece que por ahí nosotros estamos flaqueando en cómo juntar todo ese espíritu de buena voluntad, de buen deseo en transformar nuestro Estado, pues, ¿no? Nuestro Estado se está viendo como corrupto, aparte de lejano y distante. Definitivamente estamos adoleciendo por ahí. Pero entonces, ¿cómo nosotros lograr interiorizar algo de que está ahí? Nosotros como institución en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, y hay que recordar
que la Municipalidad de Chiclayo pues ha sufrido los embates de la corrupción, ¿no? Toda vez que tenemos incluso a nuestros dos últimos alcaldes elegidos por voto popular presos en un establecimiento penal por inconductas, ¿no? Por estar yéndose al lado incorrecto de la toma de decisiones, pues, ¿no? Entonces, pero institucionalmente, esto es a nivel de gobierno, pero institucionalmente, con los trabajadores ya de experiencia, con los trabajadores permanentes, llámese contratados o nombrados, la Municipalidad de Chiclayo sí ha desarrollado desde el 2005 varios aspectos con la finalidad de enrumbar este tema, ¿no? Pues ha establecido su propio reglamento de trabajadores, ¿no? Un reglamento interno, donde tenga que verse el respeto y el comportamiento o la obediencia a ciertas conductas, ciertas reglas de conducta, como por ejemplo la asistencia, ¿no? Los permisos, los descansos, todo eso. Pero siempre ahí está la debilidad, ¿no? La brecha en cómo nosotros podemos, como personas, como trabajadores, interiorizar y respetar esas reglas de conducta, ¿no? Luego está también los valores institucionales. Hacemos nuestro plan estratégico y los valores institucionales están ahí establecidos en nuestra institución. Pero creo que como trabajadores, no sé, sufrimos de una miopía institucional y pasamos de frente y no nos ponemos a leer en un momento cuáles son esos valores institucionales y los hacemos propios, ¿no? Los absorbemos, ¿no? Los asimilamos y mejoramos nuestro desempeño, ¿no? Nuestro desarrollo. A mí me parece excelente las experiencias que nos acabas de compartir, Frederick, ¿no? Y nosotros tenemos todavía un reto todavía importante, porque a mí se me ha encargado en un momento de parte de la Oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad que está asumiendo el reto, asumiendo la pelea de esto de primero socializar el código de conducta institucional dentro de nuestra municipalidad. Pero todavía falta aún complementar el trabajo. El reto está grande. Falta involucrar a los funcionarios, a quienes son los que prácticamente dirigen, ¿no? Las acciones ahí dentro de la institución. En el segundo paso está también involucrar a la autoridad, a la alta dirección y a la autoridad política, y en tercer momento ya esto hacerlo pues participativo hacia la ciudadanía. Que la ciudadanía conozca el esfuerzo que está haciendo una institución del Estado a nivel de gobierno local para tratar de promover pues las conductas adecuadas, ¿no? Y alejarnos de las malas prácticas que no nos permite desarrollar primero como entidad, como ciudad, como gobierno y como país, pues, ¿no? Entonces, mi consulta de repente para que nos pudieras compartir es cómo lograr que esa difusión sea efectiva, que esa difusión, que es la tercera parte de la implementación del código de conducta, sea efectiva. Te lo agradecería, Fred, que nos compartas. Yo creo que Juana mencionó al inicio el tema de ambiente laboral. Eso es clave. O sea, trabajar en un buen ambiente laboral es como el fundamento para que realmente puedan aplicarse los valores. En el tema de la implementación, de la difusión, como dices, es muy importante que esos valores no se queden solamente en el papel, sino que siempre se asocien con prácticas muy concretas. Y aquí los jefes juegan un papel clave. Yo siempre pienso que no hay política por ejemplo, de conflicto de interés, que de ver a su jefe declarar que está en una situación de conflicto de interés, transparentarlo y gestionarlo de manera normal, transparente. Ahí será mucho más probable que también los trabajadores, por ejemplo, en la unidad de compras, hagan lo mismo si se encuentran en una situación similar. O sea, eso de liderar por el ejemplo es absolutamente clave. Y quizás vale la pena
hablando de invertir tiempo, puede ser quizás más efectivo concentrarse en estas jefaturas, en esos niveles que juegan algún papel de líder, tanto como persona como de gerente ético, o sea, que también apoya a los empleados, e invertir más tiempo a desarrollar capacidades a estos niveles. Yo creo que es mucho más efectivo que, por ejemplo, alguna capacitación en ética, porque seamos realistas, todos hemos estado en capacitaciones sobre un código de ética y una hora después ya se nos olvidó más o menos lo que se habla. Mientras que sí realmente se logra incorporar en el día a día de la gestión cotidiana y con ejemplos concretos y llegando a los jefes, ahí está, creo, la clave en lograr un cambio. Bien, interesante. Muy bien. Interesantes puntos. Gracias, profesora Juana Huaco, gracias, Universidad de Piura. Gracias, Freddy, gracias, Nodo Piura, Nodo Lambayeque, Nodo San Martín, Nodo Cusco, Nodo Apurímac y Nodo Lima de la red de expertos GFP. Frederick, estamos infinitamente agradecidos contigo por ese cariño que le muestras al Perú. Trataremos que ya la próxima vez que vengas sea retribuido gastronómicamente como merece el tema en Perú, ya va siendo hora. Y decirte pues que estamos aquí para ayudar. Somos una red de más de 200 funcionarios en todo el Perú trabajando. Se ha plegado un nuevo nodo en Lima, porque ya hay varios expertos en Lima trabajando, y ahorita está pues la UGEL Puno y la UGEL Tacna también. Ese esfuerzo que vienes trabajando con la Secretaría de Integridad Pública, estoy seguro que va a ser algo que también va a estar dando que hablar en el Perú, y por supuesto algo que vamos a apoyar decididamente. Tienes en esta plataforma un medio adicional para lo que la OCDE y los esfuerzos con el Perú consideren necesarios, y seguimos para adelante. Frederick, quería por favor dejarte para un saludo final del evento, y puedes dirigirte a toda la red de expertos y a los amigos del programa GFP Subnacional y de la Universidad de Piura que nos están viendo hoy, ahorita, y en las retransmisiones que vamos a tener durante toda la semana. Esta es la semana del Código de Conducta. Bueno, muchísimas gracias por esa invitación, por la posibilidad de compartir con ustedes y escuchar también los avances que se han hecho. Tomaré la palabra de usar la red de expertos para difundir nuestros trabajos y apoyar nuestros trabajos también. Venimos apoyando a Perú desde el estudio de integridad 2016, 2017, luego con las oficinas y luego ahora a nivel subnacional. Y quizás puede ser una plataforma interesante en la cual podemos también discutir, difundir ese nuevo estudio que vamos a publicar en unos meses, para que no quede solamente un documento. Yo creo que la red de expertos puede ser una excelente plataforma para lograr un cambio. Muchísimas gracias de nuevo y espero realmente que se pueda viajar también pronto de nuevo al Perú para Excelente. El arroz de pato. Yo cuento con eso. Bien, profesora. Aquí en Chiclayo también vamos a esperar. El arroz con pato de Chiclayo, ¿no, Freddy? Excelente. Profesora Juana, por favor, sus palabras de despedida. Muchísimas gracias a todos, de verdad, Frederick, por todo lo que nos ha mostrado. Nos da mucho ánimo a seguir adelante. De verdad que tenemos un gran reto por delante, y realmente creo que Perú ya se merece el resaltar, no solamente los actos negativos, sino resaltar todo lo bueno que se hace, porque hay conductas buenas, hay que ver desde ese punto positivo, y yo creo que es cambiar de mentalidad, ese cambio de cultura,
y que prime el servicio público sobre el servicio, el interés personal. El interés público es lo más importante. De verdad que nos ha dado muy buenas luces. Muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes y de verdad pues tenemos el reto y bienvenido desde ya en el momento que nos podamos ver todos juntos y un saludo grande a toda la red nacional. Gracias. Sí, antes de dejarte para la despedida que corresponde, estimado Freddy, permíteme por favor mencionarle a todas las personas que están viendo esta transmisión que nosotros estamos desde la red de expertos y desde el programa GFP Subnacional realizando varias capacitaciones. Por favor, los invitamos a que den like, a que se suscriban a la página del programa GFP Subnacional y también a la página de la red de expertos, ¿no? Nos buscan como red de expertos GFP y le dan un like en Facebook. Vamos a tener 2 eventos de capacitación la próxima semana, como siempre absolutamente gratuitos y dirigidos a todo el Perú. De mi parte, toda la voluntad que me expresa el programa GFP y la cooperación Suiza-SECO para seguir apoyando este esfuerzo de ustedes, funcionarios académicos, servidores públicos del Perú, para propender a una mejor situación para el Perú vía un mejor uso de los recursos públicos. Sin más, también mi agradecimiento y Freddy, te dejo para que cierres el evento. Sí, bien, en primer momento para agradecerle a Freddy por su buena disposición para compartir sus experiencias, pues, ¿no? Y gracias también, Limber, y gracias a Juana de Piura, desde la calurosa y hermosa ciudad de Piura, que ha participado con nosotros en este evento muy importante. Y nada, o sea, yo termino con una palabra muy recogida también del evento de hoy día, que es que va a depender mucho de nosotros mismos como personas, la interiorización de estos comportamientos y de estas conductas adecuadas para mejorar la gestión pública. Definitivamente, y nosotros como red de expertos tendremos un desafío, insistir hasta transformar la percepción negativa que existe de la ciudadanía hacia el sector público. Muchas gracias a todos por el evento, amigos y amigas. Hasta un nuevo evento de capacitación de la red de expertos GFP. Adiós. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao.